Bendiciones, queridos hermanos. Pues bendito sea Dios, entramos a la tercera semana de Cuaresma y vivimos ayer el segundo domingo de Cuaresma. Bendito sea Dios que salimos la semana del desierto, pero ahora entramos a otra etapa de la Cuaresma, que es la transfiguración. Ayer nosotros meditábamos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y siempre, queridos hermanos, siempre en tiempos de Cuaresma, el segundo domingo de Cuaresma vamos a contemplar la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el propósito de nuestro Señor en esta Cuaresma es que en realidad yo pienso que el principal propósito, o si no es uno de los principales propósitos de vivir esta Cuaresma, estos 40 días, hermana y hermano, es que nosotros realmente en este tiempo, en estas semanas, en estos 40 días, tengamos un cambio de vida. Y eso es lo que el Señor hoy nos contemplamos por medio de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, la semana de la transfiguración, la semana de tener un cambio, no solamente exterior, interior más que nada. Bueno, queridos hermanos, pues una vez más nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre clamar a la Santísima Trinidad en todo lo que usted y yo emprendamos. Bueno, para eso vamos a ir al Evangelio del día de hoy, para nosotros poder desarrollar este mensaje con la gracia de Dios y ver de qué manera Él quiere que hoy usted y yo nos transfiguremos en esta Cuaresma física y interiormente. Y el Evangelio del día de hoy, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Qué hermosísima palabra el Evangelio del día de hoy. Bueno, queridos hermanos, aquí el Señor nos dice: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Mire, vamos a ver cómo esta semana de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo nos invita a tener un cambio. Pero ¿cómo es ese cambio? Fíjese qué hermosa es entrar a las profundidades de los significados de las palabras y de la palabra de Dios. Mire, la palabra transfiguración es una transformación de algo e implica un cambio de forma, de modo tal que revela su verdadera naturaleza y cultura. Fíjese, transfiguración no es solamente un cambio de la persona, no, sino que la persona, dice, es una transformación en la cual implica que ese cambio regrese a su naturaleza, se puede decir, a su verdadera naturaleza y cultura. Jesús en la transfiguración dice que estaban sus ropas pero tan blancas, tan brillantes, que en la tierra no se puede conseguir esa blancura. O sea que en la transfiguración Jesús volvió a su naturaleza divina, realmente a lo que Él es, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor, cuando nos invita a una transfiguración, es que usted y yo debemos de volver a nuestra naturaleza, de donde venimos, a nuestra verdadera naturaleza, de donde venimos del Padre, venimos de Dios, nos dirigimos a Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza, personas espirituales y para nunca morir espiritualmente. Así lo dice la palabra de Dios en Sabiduría 2:23. O sea que, fíjese qué transfiguración, qué hermoso, qué profundidad, de que debemos de regresar a un cambio de nuestra verdadera naturaleza, de donde venimos. Pero hoy el Señor nos deja saber cómo debe de ser esa transfiguración, cómo volver al Padre, cómo volver a nuestra
verdadera naturaleza, y aquí nos dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, hechos a imagen y semejanza de Dios, creados y llamados a ser misericordiosos. Bueno, ¿qué es en realidad el ser misericordiosos? Mire, se me estaba pasando, pero no. Aquí les voy a compartir. El título del tema es Misericordia quiero más que sacrificios. O sea, ese llamamiento en esta cuaresma de ser misericordiosos. Pero para que usted y yo seamos misericordiosos, tenemos que entrar a la profundidad del significado de la palabra misericordia. Y mire, misericordia, según el diccionario, a mí me encantó el significado, dice, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles nuestra ayuda. Cualidad de Dios en cuanto a ser perfectos, por la cual perdona los pecados de las personas. Fíjese, o sea, el significado de la palabra misericordia es la inclinación a sentir compasión por los demás, pero también dice, y ofrecerles nuestra ayuda. No solamente sentir compasión por los demás, sino que también ayudarlos en la necesidad que están pasando, porque pues compasivos todos podemos ser, ¿verdad? Tener misericordia de lo que está aconteciendo, pero el ser desprendidos para cubrir esa necesidad que la persona está pasando. Ay, hermanita, qué pesar me da que no tengas para pagar la renta. Bueno, pero pues Dios todo lo provee, querida hermana. Pues que Dios te bendiga y que saques para tu pago de renta. Pero si nosotros no nos desprendemos, le decimos, mira hermana, no tengo para ayudarte con todo lo que tú necesitas, pero aquí te va una parte para que Dios te complemente lo demás. O sea, no solamente sentir compasión, sino también ofrecer a esa necesidad o a esa persona la ayuda que necesita. Eso es ser misericordiosos. Es un complemento. Amén. Es ahora sí que como dicen, una fe junto con la obra. O sea, ser misericordiosos, pero también ayudar a los demás. Y aquí dice, cualidad de Dios en cuanto a ser perfectos, por lo cual perdona los pecados a las personas. El ser misericordiosos, una de las parábolas más hermosas que hay en la Santa Biblia, que habla del perdón, es cuando aquel rey le perdonó una gran deuda a uno de sus funcionarios. Y habla de la misericordia que él tuvo con ese hombre. Dijo, tenme paciencia y te pagaré todo lo que te debo. Y él dijo que le dio compasión a aquel hombre, pero fíjese, aquí viene la misericordia. O sea, le dio compasión, como él le pidió que le diera tiempo para pagarle. Y le dijo, ¿sabes qué? Te perdono la deuda. Ahí está. El sentir misericordia por los demás, pero también actuar. Ese rey no solamente sintió compasión al ver a la persona que no tenía para pagar, pero que le pedía paciencia, dijo, ok, te perdono la deuda, pero que este hombre salió, le debía otro una cantidad mucho más pequeña, no se la perdonó y pues no aplicó esa misericordia con los demás que a él se le había practicado abundantemente. Tenemos que ser misericordiosos. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Si usted hasta este día de la pandemia tiene alimento y techo, hermano, compartamos con los demás esos alimentos que Dios nos da, compartamos con los demás esa solvencia económica que Dios nos da. Usted lo va a ver al momento, en un poquito más, como el Señor nos da el manual de cómo ser misericordiosos. Aquí por el mismo evangelio nos va a decir de qué manera podemos aplicar esa misericordia. Ya lo vimos unos puntos. Y también dice que pues el perdonar. Aquí ese rey le perdonó una deuda grande, ¿verdad? Económica, y también el perdonar a los demás las ofensas que nos hacen y también pues las deudas que nos deben. Es tiempo de perdonar a los demás. A la gente ahorita, y nosotros también estamos pasando problemas económicos, pues considerar a otros. Si hay otros que nos deben algo,
pues perdonarles esa es tiempo de que en esta cuaresma hagamos algo extraordinario, algo fuera de lo común, querida hermana y querido hermano. Y pues, queridos hermanos, en sí la misericordia, el ser misericordiosos, es un medio de salvación para usted y para mí. En Mateo capítulo 5, versículo 7, en las bienaventuranzas dice, dichosos aquellos que son misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. En otras versiones dice, dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Según como usted y yo practiquemos la misericordia, la compasión de Dios, bueno, pues seremos también nosotros así de esa manera. El Señor, si ve que usted y yo tenemos una inclinación a tener compasión por los demás y también ayudar en las necesidades que tengan esas personas por las que sentimos compasión, el Señor tendrá misericordia y compasión de nosotros en el momento que más lo necesitemos. Bueno, aquí viene el manual de cómo nosotros a practicar esa misericordia extraordinaria en esta cuaresma y que se nos haga un estilo de vida. Gloria a Dios. Aquí el Señor nos dice por medio de este evangelio del día de hoy, no juzguen y no serán juzgados. El no juzgar, difícil. Humanamente, automáticamente juzgamos a los demás, pero hacer el propósito. Queridos hermanos, cuando usted y yo en esta cuaresma nos metemos en una oración profunda, en ayuno, oración, sacrificios, el Espíritu Santo nos ayuda a someter la carne. Y cuando nos vienen esas tentaciones de juzgar a los demás, el Espíritu Santo nos pone un freno para, a frenarnos y decir, no voy a juzgar, porque aquí dice el Señor, no juzguen y no serán juzgados. Mire, San Pablo nos va a ayudar por medio de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 3 al 5, la palabra del Señor nos dice, muy poco me preocupa ser juzgado. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada, no significa que Dios me considere libre de culpa. Por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que Dios venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad. Y dé a conocer las intenciones del corazón. Él dará a cada quien la alabanza que merezca. Palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, aquí San Pablo, para que nosotros podamos sanar esa área de no juzgar a los demás, dice San Pablo, no me importa que me juzguen. Porque pues sí, no nos juzgan a nosotros enfrente de nosotros, pero hay personas que también humanamente pues nos juzgan. Pero dice San Pablo, no me interesa, no me interesa que me juzguen, no me preocupa, dice, no me preocupa. O sea que sabía San Pablo que lo juzgaban. ¿Por qué? Porque mismo San Pablo dice, mi intención no es quedar bien con el ser humano, porque si no, no fuera servidor. Así dice San Pablo. Dice, si no sirviera a Cristo. ¿Por qué? Porque no somos agradables a todo el mundo, ¿verdad? Y si hay personas que nos juzgan. Pero hoy dice San Pablo que no nos preocupemos por ser juzgados. Ya Dios se encargará de las personas que nos juzguen. Pero aquí dice, sin embargo, dice, ni siquiera yo mismo me juzgo. O sea que ni siquiera nosotros debemos de juzgarnos. A nosotros mismos no debemos de crearnos un juicio, porque el único que lo hace es Dios, quien tiene ese poder y autoridad para juzgarnos a nosotros y a cada ser humano y al mundo entero. Sin embargo, dice, el que mi conciencia no me acuse no quiere decir que estoy libre de culpa. O sea, lo que va este San Pablo es que pues no se estaba dando alardes de santidad o de ser de lo mejor, sino que dice, no quiere decir que no tenga yo mis cosas que juzgar, simple y sencillamente no debo de juzgarme ni yo mismo. Dice, por lo tanto, no juzguen ustedes, dice, nada antes de tiempo, esperen a que Dios venga y saque a la luz lo que ahora está en oscuridad. En pocas palabras, lo que dice San Pablo en este versículo, por lo tanto, no juzguen ustedes antes de tiempo, esperen a que Dios venga y saque a la luz lo que ahora está en oscuridad, que no juzguemos por las simples apariencias. Eso es, que no estemos juzgando a las personas solo por lo que muestran exteriormente, queridos hermanos, y humanamente sí lo hacemos, y más en un momento difícil, créamelo. Es difícil como humanos el no juzgar algo que tú estás mirando,
pero que en realidad tal vez la persona no es lo que aparenta. ¿Por qué? Porque dice el Señor, hasta que Él saque a la luz lo que ahora está en obscuridad. No juzgar antes de tiempo. Estás pasando por una situación difícil y no entiendes en realidad lo que tus ojos ven y no alcanzas a ver al interior. Espera que Dios saque a la luz lo que está en oscuridad. No juzgar antes de tiempo. O sea, si hay una persona que está ahí a un lado de ti y que estás pasando por cierta situación, no juzgar. Ni la situación que estamos pasando, ni a las personas que en estos momentos estamos aconteciendo en nuestro momento, porque a veces no entendemos nada, no se les olvide que estamos siendo purificados y que este desierto se puede alargar los 40 días, así es de que estamos en expectativa del Señor a que nos muestre y salga a la luz lo que ahora está en oscuridad. No juzguemos, tratemos al menos, ¿verdad? Que no lo hagamos deliberadamente y más en la situación con la que estamos pasando o con cierta persona. Entonces aquí dice el Señor, dice, no condenen y no serán condenados. Ay, hermanitos, ¿y nosotros? Pues, ¿qué le puedo decir? A veces cuando ya tenemos tiempo aquí en la iglesia y pasamos mucho rato orando y luego llevamos una vida sacramental, vamos a misa todos los días, nos confesamos frecuentemente. Ay, queridos hermanos, se nos despierta una, como les dijera yo, una vanagloria tremenda que nos creemos más santos que los demás. Y empezamos a condenar a los demás. Y en sí es algo natural humanamente. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo, naturalmente, ya hay una frase que cuando estamos pasando por cierta situación, a veces que estamos enfadados con cierta persona o por algo, decimos, ¡ay, vete al diablo! Así decimos. Esa frase en México es muy común, ¿verdad? Entonces mandamos a alguien a donde no queremos ir nosotros, porque el diablo tiene un lugar que fue creado por Dios llamado infierno, ¿verdad? Y allí se fue creado para el demonio y sus secuaces, sus espíritus de oscuridad. Entonces a veces mandamos a las personas allá con el enemigo y pues no mandemos a los demás a donde nosotros no querramos ir. ¿A qué vamos, queridos hermanos? Que en esta cuaresma debemos de practicar el amor, la paciencia y la tolerancia sobre todos los que nos rodean. ¿Quiénes? Los congregados y los no congregados. Porque muchas veces, queridos hermanos, habemos personas que no salimos de la Santa Iglesia, ¿verdad? Que pues ahí estamos todo el tiempo, pero no mostramos realmente un cambio de vida. No lo mostramos, ¿verdad? Y a veces, pues, condenamos a las personas. Ay, a ver cómo le va, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Ay, pues yo voy a orar por esta persona. Y sí, hermanos, no debemos de condenar a nadie, no debemos de juzgar a nadie. Si nosotros vemos alguna indeficiencia, algún error, alguna cosa que no viene de Dios o cualquier cosa que Dios nos haya mostrado nosotros, en algún sacerdote, en algún coordinador, en algún servidor, en alguna hermano en Cristo o alguna persona que nos rodea, poner en oración a la persona. Y mire, muchas veces nosotros, como dicen, no juzgar, no condenar a los demás, tratar de no hacer malos comentarios por los demás. Cuando usted y yo hagamos un comentario hacia una persona que está cometiendo cosas que no le agradan a Dios o que usted lo considere así, platique con otra persona que usted le tenga confianza, que tenga un crecimiento espiritual y usted dígale, mire esto y el otro, vamos a orar por esta persona. O sea, cuando un mal comentario se hace de una persona, o sea que, como dice el Señor, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Entonces, tratar de que nosotros no hagamos un comentario negativo hacia una persona con el propósito de, se puede decir, de dañar su imagen. Y menos una imagen de Cristo en esa persona, ya sea un sacerdote, un coordinador. Tiene que saber usted bien a quién le hace un comentario si usted ve algo, para que, como usted dice, mira, vi esto. Y a esa persona vamos a orar, aunque sea un Padre Nuestro, una Ave María, por esta persona, para que Dios la ilumine, o entre los dos ir a hablar con esa persona y corregir ese error o ese pecado, lo que sea. Y cuando no se puede corregir a los demás, orar por ellos, pero no juzgarlos ni condenarlos. Hay que tratar, queridos hermanos, humanamente, nuestra naturaleza humana tiende a hacerlo, pero sí que no se apodere de nosotros el juzgar y condenar a los demás deliberadamente. Tengamos esa conciencia espiritual en esta cuaresma para que se nos quede, pues, en sí, un estilo de vida, siempre el no juzgar y no condenar a los demás deliberadamente. Perdonen
y serán perdonados. Bueno, queridos hermanos, aquí siempre el perdón aplica en la Cuaresma. Pero no es un perdón común, no es un perdón de labios para afuera, sino un perdón verdadero. Porque, queridos hermanos, aquí se puede decir que el significado de la palabra misericordiosos que vimos al principio del tema, decía que es una cualidad de Dios en cuanto a ser perfectos, por la cual perdona los pecados de las personas. O sea que el perdonar, conforme la voluntad de Dios, conforme la palabra de Dios, que viene en Mateo 18:21, que es cuando Pedro viene con el Señor Jesús y le dice: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? ¿Hasta 7? Ya cansado de perdonar. Y dice Jesús: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso es la misericordia de Dios aplicada en un ser humano. Es un perdón extraordinario que lleva a la perfección del ser humano, tanto espiritual como humanamente. ¿Qué es? Pues perdonar 70 veces 7. ¿Cuánto? Siempre. Siempre. O sea, el siempre estar dispuestos a perdonar no es fácil, queridos hermanos, porque hay unas ofensas que duelen y que cuesta humanamente perdonar, y que solamente nuestro Dios Todopoderoso, que Él perdonó en la cruz a sus verdugos, nos puede dar la gracia, la misericordia de ser compasivos, misericordiosos con los demás y darles nuestro perdón. Amén. Siempre dice: den y se les dará. Fíjese, queridos hermanos, que aquí dice: den y se les dará, recibirán una medida buena y rebosante. Uy, esto es también ser misericordiosos. Aquí dice: den y se les dará, pero dice que se nos dará una medida buena y rebosante. ¿A qué vamos? Que entre más demos, más recibiremos. No seamos limitados al ofrendar, al ayudar, a hacer nuestras obras de caridad en esta Cuaresma y siempre. Si hasta ahorita usted que empezó esta Cuaresma no ha sido usted probado en esa área de ser caritativo o bondadoso con los demás, en el área financiero, prepárese, querida hermana, y prepárese, querido hermano, prepare su bolsillo, prepárelo, porque así como dice el Señor: den y se les dará, pero en una medida abundante y buena, que no no escatimar la misericordia de Dios, sino que dar, y entre más demos, pues más recibiremos. Nuestro Dios nos regresa al 100 por 1 lo que usted y yo podamos ofrendar a los demás para cubrir una necesidad. Y aquí dice el Señor: con la misma medida con que midan, serán medidos. ¡Ay, Señor! A ser misericordiosos con los demás. ¿Por qué, queridos hermanos? Dice que con la misma vara, hay unas versiones que dicen que con la misma vara que nosotros midamos, seremos medidos. Antes medían con varas, ¿verdad? En los tiempos antiguos, y ahora pues usan cintas para medir o otras cosas para que nosotros podamos medirnos, pero dice que con la misma medida que midamos nosotros a los demás, seremos medidos. ¿A qué vamos, queridos hermanos? Que muchas veces nosotros escaneamos a los demás, los medimos, mire, les aventamos una miradita de arriba abajo y ya los escaneamos. Y pues fíjese, queridos hermanos, que los escaneamos exteriormente, como que el Señor hoy quiere enfocarse en eso. Algo estamos usted y yo juzgando, condenando y escaneando a los demás solo por sus apariencias. Creo que sí, porque se está tocando otra vez este puntito de otra manera, pero vamos a lo mismo, en donde dice que con la misma medida que midamos seremos medidos. ¿A qué vamos? Miren, hermanos, cuando usted va con el doctor y usted tiene algo y no le encuentran así levemente, superficialmente el mal, entonces lo mandan a que se haga un scan, así le dicen, ¿verdad? Que lo pasen por el tubo, como le digan, pero lo pasan a que su cuerpo sea pasado por un escáner, y en ese escáner se ve todo lo que usted y yo tenemos interiormente, cuando exteriormente no se mira el mal. Y entonces, queridos hermanos, nosotros a veces, pues nosotros medimos a las personas
por su simple apariencia, pero no sabemos lo que hay en el interior de esa persona. ¿Por qué esa persona se comporta de esa manera? O sea, si está haciendo ciertas acciones o lo que sea, y a veces digo, ¿por qué está haciendo esto? Si es una persona que ya sigue y sirve a Cristo, pero no conocemos la raíz de por qué su comportamiento, y juzgamos exteriormente cuando no conocemos el interior de la persona. Y fíjense, queridos hermanos, aquí mismo San Pablo nos decía, ¿verdad? Igual, por lo tanto no juzguen, dice, antes de tiempo, y esperen a que Dios saque a la luz lo que hay en oscuridad. Pero fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios en Jeremías 17:10, dice, yo, el Señor, yo que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que merece según sus acciones. Palabra de Dios. Dice el Señor, yo, dice, que investigo el corazón a fondo y que conozco los sentimientos, doy a cada quien, dice, lo que merece según sus acciones. O sea que nosotros no somos nadie para juzgar, para condenar, ni para medir a nadie, ni para escanear a nadie según sus apariencias. Eso le toca al justo juez, porque usted y yo podemos juzgar, condenar y medir equivocadamente a un ser humano, a un congregado y no congregado en la Santa Iglesia, personas que nos rodean y personas que están en nosotros, que seguimos y servimos a Dios. Entonces, pues, este es el manual de cómo nosotros podemos practicar la misericordia de nuestro Dios. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No solamente tener compasión por los demás, sino también prestarles nuestra ayuda, ofrecer nuestra ayuda. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Y perdonen y serán perdonados. Y con la medida que midan, serán medidos. Estos son los puntos esenciales para que usted y yo en esta Cuaresma practiquemos la misericordia, pero no una misericordia ordinaria, extraordinaria, la que viene de Dios. Bueno, queridos hermanitos, vamos a cerrar nuestros ojos, porque hoy el Señor nos dice, por medio del título de este tema, misericordia quiero más que sacrificios. Y nosotros, pues a veces nos privamos de no comer carne los viernes, ¿verdad? Como cristianos católicos, que todo se ofrece para la reparación de nuestros pecados, los de nuestra familia, los del mundo entero. No comemos carne de animales ni nada de eso, pero nos comemos a los humanos vivos. Nos los comemos vivos, queridos hermanos. Entonces hoy el Señor dice, misericordia más que sacrificios. Si vamos a privarnos de comer carne los viernes, privémonos de comer carne humana, más todavía que la física. Amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos, queridos hermanos y queridas hermanas. Levante sus manos en señal de oración y vamos a clamar la presencia de nuestro Dios, que hoy nos invita por medio de su transfiguración a ser transfigurados. Él que se transfiguró en su verdadera naturaleza divina, así nosotros venimos del Padre, nos dirigimos al Padre y hoy nos recuerda, vienes de mí, tienes que regresar a mí y has sido hecho a imagen y semejanza mía. Misericordiosos, llamados y creados a ser misericordiosos como el Padre. Querida hermana y querido hermano, en estos momentos vamos a clamar a ese Dios de misericordia, ese Dios de misericordia que ha tenido una misericordia grande sobre de ti, sobre de mí, porque nos ha dado la gracia de estar hasta este día con salud, con techo, alimento, queridos hermanos, con el don de la vida y con la paz que sobrepasa todo conocimiento humano, y nosotros tenemos que también practicar esas obras de caridad a los demás. En estos momentos vamos a clamar a ese Jesús misericordioso, a Dios Padre, el Padre de la misericordia, y ese Espíritu Santo que hace la acción de que nosotros seamos misericordiosos. Clamamos esa Santísima Trinidad en cada uno de nosotros, en tus hogares, oh bendito Dios de misericordia. Tú, mi Dios
Dios Todopoderoso, que hoy nos deja saber, bendito Señor, que tenemos que practicar la misericordia en todo momento y en todo lugar. Señor, hoy que nos dices que el significado de la misericordia es más allá de lo que nos podemos imaginar. No solamente es tener compasión de los demás, sino cubrir la necesidad de esa persona a la que nosotros estamos teniendo compasión. Padre, por eso en estos momentos te pedimos que tú, que eres toda misericordia, Señor bendito, nos desprendas de todo lo material, nos desprendas de toda nuestra humanidad, Señor bendito, que nos desprendas incluso, Señor, como hoy nos decías, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. En estos momentos, Padre, te pedimos que nos desprendas de esa naturaleza pecaminosa que tenemos desde nuestros ancestros, Señor, que naturalmente nos hace a nosotros juzgar, condenar a los demás, bendito Dios, que nos hace no ser compasivos y misericordiosos con los demás, sino tratar de acumular para nosotros sin desprendernos para ayudar al que necesita. Por eso en estos momentos, bendito Dios, te pedimos que nos liberes de esos apegos a lo material, a las cosas del mundo, que nos liberes de esa condenación crítica, Señor, hipocresía a los demás, de esa condenación a los demás. Libéranos, bendito Dios, de estar murmurando mal a los demás. Sana nuestra lengua, Señor. Danos una lengua misericordiosa, potentosa, misericordiosa, para poder bendecir a los demás, y frénala, Señor, cuando vaya a condenar, a juzgar a los demás, Señor amado. Nosotros humanamente no podemos, tú eres el único que puedes, Señor bendito, ponerle freno a nuestros labios, a nuestra lengua. Tú eres el único que puedes, bendito Señor, darnos esa gracia de ser misericordiosos por los demás. Por eso en estos momentos te pido que entres a los hogares de mis hermanos y también a cada uno de nosotros, Señor bendito, y nos liberes de toda maldición, pecado, vicio, enfermedad ancestral, Señor, de toda mala murmuración, condenación, hipocresía y condenación a los demás, desde la quinta, cuarta, tercera, segunda, primera generación paterna y materna, Señor. Libéranos de esa inclinación pecaminosa, Señor bendito, para que nosotros podamos ser misericordiosos como tú. Sigue sintiendo la presencia del Señor, querida hermana y querido hermano, que hoy nos dice que el practicar la misericordia es perdonar a los demás, pero no un perdón ordinario, sino un perdón extraordinario. Siempre perdonar 70 veces 7 a la misma persona que nos ofende, siempre con lo mismo. Eso es llegar a la perfección, dice el Señor, cuando tú y yo, Dios por medio de su gracia nos da el don de perdonar a los demás cuantas veces ellos nos ofendan. En estos momentos, tráete a esa persona que te ha ofendido más de 7 veces, y con las mismas acciones, con las mismas ofensas, con las mismas palabras, con las mismas humillaciones y acciones. En estos momentos, tráete a esa persona y dile: Señor, yo no puedo, pero tú dame esa gracia en esta cuaresma de practicar ese perdón perfecto, esa misericordia a esa persona. Perdónalo, querida hermana y querido hermano, porque hoy dice el Señor que no debemos de juzgar por las simples apariencias, no debemos de juzgar, de condenar y tampoco medir a los demás por solamente lo que vemos, sino solamente Dios sabe el interior de esa persona, por qué se comporta así, por qué actúa así. En estos momentos, tú con tus propias palabras dile: Señor, perdónalo, porque no sabe, porque solamente tú sabes lo que tiene esa persona en su corazón, cuál es la raíz de su comportamiento. Y en esos momentos, más que juzgarla y más que condenarla, ora por el perdón de los pecados de esa persona según las acciones que esté cometiendo. Ora en estos momentos por esa persona, querida hermana y querido hermano, para que el Señor le dé el perdón de sus pecados y su conversión. Esa persona que te ha ofendido, que te ha humillado bastantes veces, puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu compañero de trabajo. En estos momentos, Señor Jesús, tú que nos tienes llamados a ser misericordiosos, que en estos momentos tú sanes el corazón de mis hermanos de toda herida, de todo enojo, odio, rencor, resentimiento y falta de perdón y endurecimiento de corazón, y les des esa gracia, Señor,
de derramar esa misericordia hacia el otro que lo ha ofendido, Señor, y darles la gracia. Danos a cada uno de nosotros la gracia, la misericordia extraordinaria de perdonar a los que nos ofenden 70 veces 7, siempre, Señor, para poder llegar a esa perfección, Señor. Y en estos momentos, bendito Señor, tú hoy nos dejas saber que tenemos que medir a los demás, como medimos a los demás, seremos medidos. Danos la gracia, Señor, de ser completamente desprendidos con los demás, de ser caritativos con los demás, pero también, Señor, danos la gracia, Padre Dios Todopoderoso, de practicar esta misericordia extraordinaria que va más allá de lo que nosotros humanamente podemos entender y comprender. Danos la gracia de en esta cuaresma regresar a nuestra naturaleza espiritual, a esa imagen y semejanza a la que fuimos creados. Por eso en estos momentos te pido que derrames de tu misericordia, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, y que tengas de esa gran misericordia en estos momentos sobre de ellos, y que conforme la necesidad que tú tengas, que ellos tengan, Señor, tú derrames tu misericordia, tu amor, tu perdón. En estos momentos, entrégale tu necesidad al Señor, querida hermana. Estás pasando, aquí el Señor hoy nos habla de una compasión extraordinaria que viene de Él. En estos momentos, entrégale al Señor tu necesidad. Estás pasando por un momento difícil económico. Estás pasando por una enfermedad, una dolencia. En estos momentos, experimenta la misericordia extraordinaria del Señor para que tú la puedas practicar con los demás. Exponle al Señor tu necesidad. En estos momentos, dile: Señor, yo quiero experimentar en estos momentos tu divina misericordia, tu misericordia extraordinaria para yo poder practicarla con los demás. Señor, sáname. Señor, levántame, llévate esta dolencia. Y Señor, ayúdame con mi familia. Restaura mi matrimonio, mi familia. Señor, bendice mis finanzas. Bendíceme, Señor, para poder bendecir a los demás. En estos momentos siente la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, que está derramando su misericordia sobre de ti. Esa misericordia extraordinaria, divina, que quiere que tú compartas a los demás. Y en estos momentos recibe esta palabra que el Señor te quiere dar, querida hermana y querido hermano, porque hoy el Señor quiere decirte: yo te bendigo el día de hoy. Recibe bendición para que bendigas a los demás. Bendice en estos momentos, recibe, querida hermana y querido hermano, como dice el Señor, esa medida buena y abundante para que tú puedas compartirla con las demás. Recíbelo en el nombre de Jesús, porque el Señor te está bendiciendo en estos momentos, llevándote esa dolencia, esa enfermedad y tomando tus necesidades económicas. Recibe la bendición de Dios para poder bendecir a los demás. Amén, así sea. Padre Dios Todopoderoso, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por los méritos de su dolorosa pasión, muerte y crucifixión, por intercesión de María Santísima, San Miguel Arcángel y toda la corte de tus santos ángeles, y que tu misericordia caiga sobre la humanidad completa de una medida buena y abundante. Así sea. Amén.